lo que es circuitos de corriente alterna hoy. Si alguien la quiere grabar, no hay problema, la graba o le saca foto y después la manda al grupo. Ya saben, cualquier duda que tengan, me preguntan y bueno, pueden interrumpir, no hay problema. Entonces, vamos a ver circuitos de corriente alterna, que es una pregunta que siempre entra en el tercer examen, en el examen final. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Circuitos de corriente alterna. Circuito de corriente alterna. Eh, Dentro de los circuitos de corriente alterna hay una variedad grande, ¿ya? No es como los circuitos de corriente directa. Aquí es bastante grande los circuitos de corriente alterna. Hay materias que se encargan de explicar esto, materias completas. Así que los circuitos de corriente alterna que nosotros vamos a ver van a ser circuitos en serie, siempre van a estar en serie, y van a ser circuitos RLC, ¿ya? Circuito de corriente en serie y RLC, o RCL, es lo mismo. RCL, RLC. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? De RLC. Vamos a hacer la primera pregunta y vamos a ir explicando paso por paso. Ya vamos a ir haciendo la primera foto que les mandé. Es el repechaje, es un circuito de corriente alterna. Vamos a ver. No voy a copiar la pregunta porque ya está ahí. Nos dicen en el circuito de la figura, la lectura del voltímetro E, nos dan de datos, el dato del voltímetro, pero en red. Es el voltaje en red, que eso ya les expliqué una clase pasada que dimos virtual. El voltaje en red no es más que el voltaje RMS o voltaje en red, que es un promedio, ¿no? No es el voltaje máximo. No hay que confundir el voltaje en red con el voltaje máximo. Esto es el voltaje en red o voltaje RMS, ¿no? Luego nos dicen, tenemos un voltaje en red de 2,15 voltios. Tenemos una resistencia de 55 ohmios. Tenemos una reactancia inductiva, que es esto de acá. Reactancia inductiva de 86 ohmios. Una reactancia capacitiva de 56 ohmios. Y nos piden calcular una serie de cosas. Ya. A ver. Vamos a ver qué es esto de reactancia, capacitancia. Entonces tenemos el circuito, lo vamos a dibujar, más o menos. Esto es más o menos, ¿no? El circuito. Ahí. Y acá está, bueno, este es la parte, ¿no? Norte, la que está, los dos cables que están conectados. Acá sería I y N. No, perdón, N y F. N y F, esto no importa, siempre les van a dar el gráfico, ¿no? NF, y acá está el voltímetro. Aquí está el voltímetro. Este es el voltaje en red. Este es el voltaje en red. Ya. Ahí está el voltaje, este es el voltímetro lo que marca. Después tenemos de acá, más o menos como se ve. Bueno, tenemos esto ahí. Ahí tenemos A. Esto no es muy importante ya. N. Después tenemos aquí esto. Después tenemos así. Aquí. Y aquí viene lo importante. Primero, hay una resistencia. Aquí hay una resistencia. Luego hay una bobina. Ya sabemos cómo son las bobinas. Y luego hay un capacitor. Ahí está así. Esto es
esto es lo que prácticamente caracteriza un circuito RLC. Su resistencia, su bobina y su capacitor. ¿Ya? Y bueno, tenemos tres voltímetros. De hecho, acá hay como voltímetros que quieren, seguramente van a querer el voltaje de acá. ¿Cuánto es el voltaje de acá? ¿Cuánto es el voltaje de acá? ¿Y cuánto es el voltaje de acá? El voltaje. Este se le llama voltaje R, voltaje L y voltaje C, ¿no? De resistencia, inductancia y capacitancia. Voltaje C, voltaje L y voltaje R. Listo. A estos de acá se lo caracteriza, esto es una resistencia R, esto de acá, esto es una bobina, la bobina tiene inductancia, se lo pone como L, y este es un capacitor que es C. Esos serían los tres. De hecho, por eso es un circuito RLC, ¿no? Por resistencia, inductancia y capacitancia. Es la resistencia, la bobina y el capacitor. Siempre van a tener estos tres. Ya, eso es lo importante. Después el circuito no interesa mucho. Siempre van a ser en serie, así. Son circuitos en serie. Ahora, ¿qué es esto de la resistencia, la inductancia y la capacitancia? ¿Ya? ¿Cómo vamos a trabajar? Prácticamente en circuitos de corriente alterna, bueno, en corriente directa ya vimos que la resistencia es una oposición al paso de la corriente, ¿no? Eso es la resistencia, se opone a la corriente. Y todo lo que se oponga a la corriente se mide en ohmio, ¿ya? Se mide en ohmio. Aquí en la bobina aparece algo nuevo en corriente alterna, que pasa que surge lo que es la inductancia. ¿Qué es la inductancia? En sí, al meter corriente alterna a una bobina, ya sabemos por concepto de transformador que va a aparecer una corriente parásito, ¿no? Una corriente parásito que va a ir contraria a la dirección de la corriente. ¿Qué quiere decir? O sea, si tenemos una corriente que va hacia acá, digamos, debido a las espiras, ¿no? Y por la ley de Faraday, se crea una FEM inducida, que es contraria a la corriente, a la primer corriente, ¿no? Es negativa, hacia acá. Se crea, ¿por qué? Porque es una bobina, es una propiedad de la bobina, digamos, cuando pasa corriente. Se crea un campo magnético y al haber un campo magnético se crea una corriente, ¿no? Entonces, esta corriente que va contraria a la corriente principal crea una oposición, ¿no? Crea una oposición a la corriente. Entonces es como que se crea una resistencia artificial, por así decirlo. Pero esta resistencia solo aparece cuando el circuito está conectado, ¿no? Por ejemplo, si desconectamos el circuito, si no hay corriente, si no hay la corriente principal, obviamente tampoco va a aparecer la corriente parásito, ¿no? En la bobina y no va a haber resistencia. En cambio, una resistencia normalita, pues está apagada la bobina. Esto sigue teniendo resistencia. Se lo puede medir con un ohmómetro, ¿no? Que mide ohmio. Se lo puede medir, en cambio aquí no. Esto solo aparece cuando hay corriente. Lo mismo con el capacitor. Aparece una corriente que va contraria a la corriente principal. Y esto que aparece nuevo se le conoce como reactancia inductiva para la bobina. ¿Ya? Reactancia inductiva que va a tener la letra XL, ¿no? Así se lo va a conocer a la reactancia inductiva XL. Y esto es debido a la bobina. ¿Ya? Y su fórmula, su fórmula de la reactancia inductiva es 2pi por frecuencia por L. ¿Ya? Esa es la fórmula de la reactancia inductiva. Ahora, también va a aparecer una nueva reactancia debido al capacitor. A eso se le llama reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Que se le va a conocer como XC. Y su fórmula va a ser igual a 1 dividido 2pi f por C. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas. Reactancia inductiva y reactancia capacitiva.
Ahora, ¿qué es esta L? Bueno, esta F es frecuencia, ¿no? La frecuencia de cambio, ya que es un circuito de corriente alterna que va a ir así, obviamente va a tener una frecuencia, ¿no? ¿Qué es L? Esta L es la inductancia. Ya esta L es la inductancia. ¿Ves? Inductancia. Inductancia. Que se mide en henrios. ¿Ya? Se mide en henrios. Henrio, esa es su unidad. Una H, ¿ya? Una H por si acaso. Henrios. ¿Qué es esta C? Esta es inductancia, esta es capacitancia. Bueno, esto ya lo han visto, capacitancia. Esto se mide en, cómo se mide el capacitor, ¿no? Faradios. Faradios. Ya, listo. Eso es lo nuevo. Ahora, en este caso nos están diciendo en el inciso a ver, a ver, ya. Ahora sí, en el inciso A nos dicen la lectura del amperímetro, ¿no? La lectura del amperímetro. La lectura del amperímetro. ¿Qué mide el amperímetro? Amperios. ¿Qué es amperio? Corriente, ¿no? Corriente. Entonces queremos saber cuánto mide, ¿no? La corriente, o sea, cuánto es la corriente. ¿Cuánto es la corriente? A ver. Ya. Bueno, acá se supone que hay una corriente. Bueno, en el dibujo apenas se ve, pero aquí está la corriente de I, ¿ya? Por ahí pasa la corriente. Este de acá, esta A de acá, es el amperímetro, ¿ya? Esta A de acá es el amperímetro. Entonces prácticamente es la corriente total, ¿no? Es la corriente equivalente. La corriente equivalente, eso es lo que nos piden. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues acá es con ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm, voltaje igual intensidad, no, perdón, no. Es intensidad, voltaje sobre resistencia, ¿no? Esta es la ley de Ohm. IBR, intensidad y voltaje sobre resistencia. Entonces necesitaríamos el voltaje y una resistencia para poder calcular una corriente. En este caso nos dicen la lectura del amperímetro. ¿Qué quiere decir cuando nos dicen la lectura del amperímetro? Es la corriente RMS o la corriente en red. Eso es lo que lee el amperímetro, ¿ya? Así que para encontrar la corriente RMS o la corriente en red, vamos a necesitar el voltaje en red, ¿no? Y por suerte lo tenemos, lo tenemos. Entonces, acá va a ir la corriente en red, que esto es lo que lee amperímetro, lee corriente en red. El voltaje va a tener que ser en red, igual obviamente, y lo tenemos, 215 voltios. Así que nos falta una resistencia. Ahora, ¿pero qué es esta resistencia que vamos a ocupar? Como estamos trabajando de manera equivalente en todo el circuito, vamos a necesitar una resistencia equivalente, ¿no? Es como hacíamos en circuitos de corriente directa, una resistencia equivalente de todo esto, ¿no? En serie. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A esta resistencia equivalente, por suerte, como solamente vamos a ver circuitos en serie, ¿ya? De este tipo, directamente es con una fórmula. A esta corriente equivalente para un circuito en serie se le conoce como impedancia. Impedancia, que es una Z. Impedancia que obviamente si es una resistencia, pues su unidad es el ohm, ¿no? Ohm, impedancia. ¿Cuál es la fórmula de impedancia? Es como decir la R equivalente en circuitos de corriente directa. O sea que esta Z va a venir acá. Ahí está, eso sería la impedancia. Y ya con esto calcularíamos la lectura del amperímetro. ¿Cuál es la fórmula de la impedancia? La fórmula de la impedancia es raíz cuadrada, resistencia al cuadrado, más XL
menos XC al cuadrado. Así. A ver, ahorita lo confirmo. Mm, mm, Sí, XR al cuadrado menos más XL menos XC al cuadrado. Está bien, eso es. Entonces, esta es la impedancia. Esta es la impedancia. La impedancia es igual a la resistencia al cuadrado. Ah, por si acaso, ¿no? Aquí uno ve reactancia inductiva debido a la bobina, reactancia capacitiva debido al capacitor, y uno se pregunta, ¿y no hay una reactancia resistiva por si acaso, ¿no? Por una reactancia resistiva debido a la resistencia. Sí hay, digamos, sí hay, pero ¿qué pasa con la reactancia resistiva? Bueno, obviamente, siguiendo el mismo patrón, pues sería XR, ¿no? La reactancia resistiva es igual a la resistencia, directamente es lo mismo. No es como la reactancia inductiva, que es la frecuencia angular por la inductancia, o la reactancia capacitiva, que es 1 dividido la frecuencia angular por la capacitancia, ¿no? Por eso es que no se la ve, es lo mismo. La reactancia resistiva y la resistencia es lo mismo. Por eso en la fórmula de la impedancia va aquí la resistencia. Ya va la resistencia. Entonces, tenemos que la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Listo. Entonces vamos a calcular la impedancia. Va a ser igual. En este caso nosotros tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Son datos, nos lo dieron ya. Obviamente, si no lo hubiéramos tenido, tendríamos que haberlo calculado con estas dos fórmulas de acá. Ya, con estas dos fórmulas. Y ya, esas son las únicas maneras de calcular las reactancias. O sea, no es complicado, digamos. Se sigue un mismo método para estos circuitos RLC, se sigue el mismo procedimiento. No hay más. Entonces, va a ser resistencia 55 al cuadrado más reactancia inductiva 86 menos reactancia capacitiva 56 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto sale la impedancia? ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué han escrito? 62,65, ya. 62,65 sería la impedancia. 62,65 ohmios. Mi recomendación, ya saben, usar 3 decimales como mínimo. Entonces, ya tenemos la impedancia, calculamos la corriente en red,
que va a ser igual al voltaje en red, que es 215 voltios, dividido la impedancia 62,65 ohmios. ¿Cuánto sale la corriente? A ver. 3,432, ¿ya? Está bien. Sí, acostumbramos a usar tres decimales. Sería 3,432 amperio. Esta sería la corriente que mide el amperímetro. Este sería el inciso A. La lectura del amperímetro entonces sería 3,432 amperios. Ahora, vamos a ver el inciso B. El inciso B. Eh, mm, el inciso B nos dice el valor de la tensión de los bornes en cada elemento. B. El valor de la tensión de los bornes en cada elemento. Ya. Entonces, el valor de la tensión de los bornes en cada elemento. ¿Qué quiere decir esto? Es esto, es el valor de el voltaje aquí, la tensión en este punto, en la resistencia, la tensión en la impedancia y la tensión en la capacitancia, ¿no? En cada elemento de estos tres elementos. Nos están pidiendo la tensión de los bornes, que esto es el voltaje. ¿Ya? La tensión de los bornes es el voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos ley de Ohm directo para el primer caso, ¿no? El voltaje R. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, entonces va a ser igual a la intensidad, en este caso la intensidad en red, por la resistencia R, por la resistencia R. Entonces, el voltaje R va a ser igual a la intensidad en red, que ya lo hemos calculado, 3,432, por la resistencia, está acá, 55 ohms. Listo. Esto sería el voltaje de R, ¿no? El voltaje acá, en esta sección. ¿Cuánto sería eso?
A ver. 188.76, ya saben, acostúmbrense a usar tres decimales, 188.76 volts. Ya está, tenemos el primero, voltaje R. Ahora el voltaje L va a ser igual a la intensidad en red, ¿no? Es la misma intensidad para todo, es la misma corriente, por la resistencia. En este caso la resistencia sería la reactancia inductiva, es la resistencia acá, ¿no? Sería la reactancia inductiva. Por lo tanto, el voltaje L va a ser la corriente, 3.432, por la reactancia inductiva, que está acá. A ver, está aquí. Es 86 ohms. Entonces, por 86. ¿Eso cuánto sale? Uf. A ver. 295, 152, ¿ya? Entonces acá sería 295.152 volts. Ya está. Ya tenemos el voltaje de esta sección y el último, el voltaje de la sección del capacitor. Vamos a hacer con otro color. Bueno, va a ser obviamente la intensidad en red por la reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Esto es 3,432 por la reactancia capacitiva, que es 56. Acá está, sí, 56 ohms. Serían 192,192 volts. Ya está. Entonces acá está el inciso B. Solo es eso. Sería este de acá, encerrarlo. Este de acá. Y este de acá. Ya está. Listo el inciso B. El último, inciso C. A ver. El inciso C dice la lectura del batímetro. Ya. Inciso C. La lectura del batímetro. Batímetro. ¿Ya que mide el batímetro? Vatios. ¿Qué son los vatios? Watts, potencia. Entonces, no es más que potencia. Potencia va a ser igual
a la intensidad por el voltaje, ¿no? Intensidad por voltaje. En este caso, pues va a ser, como es batímetro, va a medir en red, ¿no? El batímetro. Entonces va a ser acá en red y en red. La potencia que va a medir, la lectura que va a medir el batímetro va a ser la intensidad en red, 3,432 por el voltaje en red, 215. Y ya está. ¿Cuánto sale eso? Ya, 737, a ver, punto 88. Bien, watts. Listo. Eso es lo que mide el batímetro. Nada más. Y hasta eso sería, creo que son, sí, esos son los 3 puntos. Eso sería esa pregunta. ¿Alguna duda? Allá. ¿Sí? José Cáceres. Auxi, yo tenía la duda, si nos dieran más resistencia en el circuito o capacitores, tendríamos que sacar la resistencia total y la capacitancia total con las fórmulas y luego recién aplicar el resto. Sí, exactamente. Pero en estos circuitos, si se fijan, los 4 modelos que les mandé son exactamente lo mismo. ¿Ya? En los circuitos RLC les van a dar una resistencia, una capacitancia y una inductancia. En todos los modelos. Sí o sí va a ser uno y uno y uno. No hay más. O sea que es prácticamente si se aprenden este método de cómo resolverlo, van a poder hacer cualquier modelo, ya, cualquier ejercicio. Eso. ¿Alguna otra duda? Ya. Prácticamente esto en su examen les va a tocar así, un R, un L y un C, ¿ya? Lo único que puede variar es que en vez de darles la reactancia capacitiva e inductiva, quizás le den la inductancia y la capacitancia y la frecuencia, ¿no? Y encuentran ustedes las reactancias. Y después lo mismo, nada más. Esos son los dos tipos de ejercicios que les puede tocar en circuito RLC. Nada más. A ver, vamos a aquí. Vamos a hacer el segundo modelito. ¿Ya? El segundo dice, para un circuito de conexión en serie, RL, ¿no? Con R nos dan de datos, R, 20 ohm, y la bobina de autoinducción L, nos están dando la inductancia, 0,0223 henrios, siendo la tensión aplicada a los extremos del circuito 210 volts, es el voltaje en red, 210 volts, y la frecuencia de 60 hercios, frecuencia 60 hercios, calcular la impedancia del circuito, la intensidad de la corriente del circuito, la tensión de los bornes en cada elemento. Listo. Bueno, en este caso es un circuito RL, no es RLC. ¿Cuál es la diferencia acá? Digamos que no hay capacitancia. No hay capacitancia. Entonces, si no hay capacitancia directamente, pueden utilizar las mismas fórmulas, solo que en la reactancia capacitiva le ponemos 0, porque no hay. Nada más. Después es lo mismo.
Vamos a ver. Ya no voy a dibujar el circuito, ya que es lo mismo. Incluso hasta lo que pide es casi lo mismo. En el A, la impedancia del circuito. Impedancia igual raíz cuadrada de r cuadrado más xl menos xc al cuadrado, ¿no? Esa es la impedancia. Pero como este es un circuito RL, no hay capacitancia, ¿no? Ahí está el dibujito igual, no hay capacitancia. Entonces esto es cero. Entonces nos queda que la impedancia es igual r cuadrado más xl cuadrado. ¿Listo? Entonces la impedancia va a ser igual. Bueno, R tenemos, la reactancia inductiva no la tenemos. Entonces la calculamos. La fórmula de reactancia inductiva es igual a 2pi por frecuencia por la inductancia. Entonces la reactancia inductiva va a ser 2pi. La frecuencia 60 hercios. La inductancia 0,0223 henrios. ¿Cuánto sale eso? ¿Eh? 8,407, ya. Bien, con tres decimales. A ver, acá está 8,407. Unidad de la reactancia, ohm. Listo. Encontramos la impedancia ahora. Resistencia 20 al cuadrado más reactancia inductiva 8,407 al cuadrado. ¿Cuánto sale la impedancia? Uf. Y a ver, sale impedancia 21,695 ohms. Ya, esta sería la impedancia y ya está, nada más. Esto sería el inciso A. Ahora, vamos a ver el inciso B. El inciso B dice la intensidad de corriente del circuito. B. Intensidad de corriente del circuito. Ya. Mientras no diga la intensidad máxima, todo bien. Cuando escuchan la palabra máxima, ahí recién ya no es lo mismo, ¿no? Si calculan, si les piden intensidad máxima, pues llevan este voltaje a máximo. No nos olvidemos, por si acaso, para llevar el voltaje red a máximo, solo multiplicamos esto por raíz de 2 y ya está. Multiplicamos esto por raíz de 2 y ya es el voltaje máximo. Nada más, por si acaso. Ya trabajamos con eso para,
para lo demás, ¿no? Para por si les piden máximo. En este caso, la intensidad de corriente del circuito, la en red, simplemente intensidad en red, ¿no? Intensidad en red. Intensidad en red, pues va a ser voltaje en red por la impedancia. Entonces, la intensidad del circuito va a ser igual al voltaje en red, 210, por la impedancia, 21,695. Por eso calculamos la intensidad en red. A ver. 210, 21,695. Sale 9,679. Ya le ponemos uno más. 6 amperios. Ya está. Sería eso. La intensidad en red. Bueno, dejémoslo ahí. 9,679 amperios. Listo. Inciso C, la tensión en los bornes de cada elemento, ¿no? Lo que hicimos igual, la tensión de los bornes. La tensión de los bornes de cada elemento. De cada elemento. Listo. Nada más es simplemente el VR, el voltaje en R, que sería pues la intensidad en red, por R, por la resistencia, y el voltaje en L, ¿no? Para el elemento, para la bobina, que es la intensidad en red, la intensidad en red por, en este caso, una resistencia tiene que ser. Eso va a ser la reactancia inductiva. Entonces, VR va a ser la intensidad 9,679 por la resistencia 20 ohms. Vamos a ver cuánto sale. Sería VR 193,58. Ya. BL va a ser igual a la intensidad en red, que sería 9,679 por la capacitancia inductiva 8,407. Ya. Sería 81,474 volts. Este es volts. Listo. Ya está. Entonces sería eso para la tensión de los bornes. Ya. A ver, 81,47, 193, ya. Está bien. Ahora, eh, inciso, bueno, esos serían los tres. Inciso A, inciso B, inciso C. Nada más. ¿Alguna duda con eso? Mm, creo que esto está mal, ¿no? Esto sale 9, no, está bien, está bien. Está bien. A ver. Sí, 67, no, está bien, está bien. Ya, eso. Nada más, lo mismo. Entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente modelo. Tercero. El tercer modelo dice, en el circuito de la figura tenemos
un voltímetro, o sea, nos da un voltaje en red, creo que es el mismo que acá. No, no es, ya. Entonces, en el circuito de la figura, la lectura del voltímetro es de, y nos están dando de datos, nos están dando de datos, nos dan el voltaje en red, nos dicen que es 220 voltios, nos dan la resistencia, 50 ohms, nos dan la reactancia inductiva, 84 ohms, y nos dan la reactancia capacitiva, 54 ohms. Calcular la lectura del amperímetro, el valor de la tensión de los bornes en cada elemento y la lectura del batímetro, ¿no? Lo mismo. Inciso A, lectura del amperímetro, o sea, la intensidad en red, va a ser igual al voltaje en red dividido la impedancia. Entonces, esto es lo que va a leer el amperímetro. Entonces, para calcular lo que va a leer el amperímetro, la corriente en red, necesitamos el voltaje en red, que ya lo tenemos, y la impedancia. Entonces, tenemos que calcular la impedancia. La impedancia va a ser igual a la raíz de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. La impedancia va a ser igual 50 al cuadrado más XL 84 menos 54 al cuadrado. Y ya está. Vamos a ver cuánto sale la impedancia. 84 menos 54 al cuadrado. Sería impedancia 58.39 ohms. Ahí está, ya tenemos la impedancia. Entonces calculamos la corriente en red. Va a ser igual al voltaje en red 220 entre la impedancia 58.309. Listo. Va a ser 220, 58.309. Da 3,773. Ya. Amperios. Entonces, esto es lo que leería el amperímetro. Ya está, el inciso A. Inciso B. El valor de la tensión en los bornes de cada elemento. Lo mismo, BR va a ser intensidad en red por la resistencia. BL va a ser intensidad en red por la reactancia capacitiva. Y BC va a ser la intensidad en red por la reactancia, perdón, esta es reactancia inductiva y esta es la reactancia capacitiva. Listo. Calculamos. Va a ser 3,773 por la resistencia 50. Va a dar 188,65 volts. Ahora por el BL va a ser la corriente 3,773 por la reactancia inductiva por 84. Va a dar 316,932 volts. Y el último va a ser la corriente 3,773 por la reactancia capacitiva 54. Va a dar 203,742 volts. Y listo. Estos tres es la respuesta. La tensión en los bornes de cada elemento. Listo. Ya está el inciso B. Ahora, el inciso C, la lectura del batímetro. Inciso C, la lectura del batímetro. El batímetro mide vatios, o sea, potencia. Va a ser igual a la intensidad en red por el voltaje en red, ¿no? Eso es lo que va a leer el batímetro.
Intensidad en red, 3,773. Voltaje en red, 220. Listo, nada más. Va a dar 830,06 watts. Y esto es lo que lee el batímetro. Nada más. ¿Alguna duda? Ya, vamos a hacer el último. El 2 es el 1. Ya, sería el último, el 4. El cuarto modelo. Dice, un sistema contiene una conexión en serie RL. Ahí este es RL, más fácil. Nos dan de datos la resistencia, 37 ohms. Y la bobina de autoinducción tiene, o sea, la inductancia es de 0,0659 henrios, siendo la tensión aplicada a los extremos del circuito 205 volts, ahí es el voltaje en red, nos da 205 volts, la frecuencia 50 hercios, 50 hercios, calcular la impedancia del circuito, la intensidad de la corriente del circuito y la tensión de los bornes en cada elemento. Inciso A, la impedancia. La impedancia va a ser igual a la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. ¿Listo? Entonces, necesitamos calcular la reactancia inductiva y capacitiva. Calculamos. Reactancia inductiva va a ser 2pi por frecuencia por la inductancia. 2pi. Frecuencia 50 hercios. Inductancia 0,0659 henrios. Vamos a calcular. 659. Sería 20,703 ohms. Ya. Ahora necesitamos la reactancia capacitiva. 1 dividido 2pi, frecuencia, capacitancia. Entonces va a ser 2pi por la frecuencia, 50 por la capacitancia. Ah, no, perdón, este es un circuito RL. Sí, me confundí. Ya, ahí está. Entonces, no hay capacitancia, es RL. Entonces, si no hay capacitancia, esto es 0. Nos va a dar que la impedancia es igual a la resistencia al cuadrado, 37 al cuadrado, más, solamente está la reactancia al cuadrado. Sería 20,703 al cuadrado. Vamos a ver cuánto sale. Sale 42,398 ohms. Ya está, ya tendríamos la inductancia. Nada más. Inciso B. La intensidad de corriente del circuito, ¿no? Intensidad en red igual voltaje en red dividido la impedancia. Entonces esto va a ser igual voltaje en red 205, impedancia 42,398. Ya está, corriente en red. Va a ser 205 dividido la impedancia 42,398. Sale 4,835 amperios. Ahí está la corriente, la intensidad de la corriente. Inciso C. La tensión de los bornes en cada elemento, o sea, BR y PL,
Esto va a ser intensidad en red por R. Y BL, esto va a ser intensidad en red por la reactancia inductiva. Listo. El BR va a ser la corriente, 4,835 por la resistencia 37. Vamos a ver cuánto sale. Saldría 178,895 volts. Ya está. Vamos a dividir. Y el otro, BL, va a ser igual a la corriente, 4,835 por la capacitancia, por la reactancia inductiva, 20,703. Da 100,099 volts. Listo. Eso. Nada más. ¿No? Sería la tensión en los bornes de cada elemento. ¿Alguna duda con eso? Ya. A ver, ya no hay más modelos. Ya. Entonces, eso sería hasta que vayan avanzando con el ingeniero, ya que creo que van a avanzar la siguiente clase esto. Creo que estamos adelantando un poco. Ya, pero ya tienen una base. Ya tienen una base. Les voy a pasar lo que hicimos. Y cualquier duda me avisan por WhatsApp nomás. Entonces, ahí quedamos.